El día de hoy vamos a entrevistar a una persona que ha tenido un arduo recorrido y que ha pasado por muchos momentos y muchas experiencias. Está aquí conmigo mi abuela Socorro. Ella ahorita se va a presentar un poquito y ella nos va a dirigir en este viaje a través del conocimiento de la antigua escuela, de la antigua educación. Así que, cuéntanos, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes, Laurita. Y bien, entonces, ¿preparada para contarnos un poquito? Listo, preparada. Entonces, la primera pregunta es, ¿recuerdas tu primer día de escuela? Pues no recuerdo mucho, pero sí tenía yo 12 años, muy contenta, muy feliz ese día, estrenando cuadernitos, que eran como 4 o 5 cuadernitos nomás, no era como ahora que llevan hartos cuadernos, porque en cada cuadernito era de 100 hojas. 50 para una materia y 50 para la otra. Usaban doble. Sí, y también teníamos otro cuaderno que me encantaba, era el de dibujo. ¿Tenían dibujo? Sí, también teníamos tareitas de dibujo. Y los cuadernitos venían con una hojita que se llamaba como calcante. En esa misma uno calcaba los dibujitos y era lo que más me gustaba, era eso, dibujo. Qué bien. A ver, algo interesante es cómo llegabas a la escuela, porque vemos que hoy en día pues los llevan que en el carro, que en la moto. Entonces, ¿cómo llegabas a la escuela? Bueno, llegamos, afortunadamente no vivíamos muy lejos de la escuelita, era en la vereda, por ahí unos 15 minuticos, gastábamos por la carretera. Sino que a veces era muy duro y difícil porque, bueno, en la mañana porque estaba fresco, pero cuando salíamos, como estudiábamos, entramos a las 7, salíamos a las 12, volvíamos a entrar otra vez a las 2 de la tarde, hasta las 5 de la tarde. Y con ese sol, me imagino. Y con ese sol, pues la carretera le echaban como una brea de ese aceite caliente, y eso era horrible, se nos pegaba en los zapatos, ese aceite caliente. A veces pues uno iba así con sandalias, porque como no era sin uniforme, en ese tiempo no había uniforme como ahora, que de física, de diario, no, era ropita normal, y su bolsito, su mochilita, y entonces eso se nos dificultaba, a veces nos quemábamos, nos hacían polla, ese aceite, que eso le quemaba a uno los pies horrible, y con esos soles, peor. Sí, y entrábamos hasta las 4 de la tarde, 4:30, ya nos dejaban salir otra vez ya, con las tareas y todo. Así era la llegada, ¿no? Okay. Bueno, ahora quiero que me cuentes cómo eran tus maestros y si tenías alguno que era tu favorito, que te marcó mucho hasta ahora. Bueno, en mi tiempo solo era una profesora la que nos enseñaba, o sea, una profesora enseñaba primero, segundo, tercero y todas las materias. Quinto, y todas las materias. Entonces era una profesora morenita, pero yo la quería mucho, se llamaba Casilda Ruiz, que es muy conocida y hace poco murió, el año pasado o antepasado creo. Tuve la alegría de encontrarla nuevamente acá en el puerto. Era la señorita Casilda Ruiz, me acuerdo, nunca me olvida. ¿Y regañona? Sí, era estricta, era bien estricta y le gustaba que las cosas sean correctas y bien. Pero muy buena profesora, excelente profesora. Muy bien. En ese tiempo no calificaban como ahora, que usted hace la tarea y le calificaron, no, bueno, sí nos calificaban bien o mal, era B o M. Y era una libreta, se llamaban libreta. En la libreta el número rojo era paila, mal. ¿Y no había notas intermedias? No, era o bueno o malo. Y en la libreta decía así, cuando eran rojos eran malas, calificaciones malas. Y era como la zozobra de uno mirar, ¿no? Pues que en mi libreta no hubieran rojos, que eso era malo. El rojo era horrible. Todos le huían. Todos, sí. Ay, ¿y te acuerdas qué asignaturas daban en ese entonces? Sí, me acuerdo, era matemáticas, español, ciencias sociales, dibujo, también canto. O sea, tenían como También, actividad. sí, también era canto. Nos sacaban allá
de frente a todos los alumnos y la profesora acá en el pupitre, en el escritorio de ella, y nos hacían cantar. Hacían como coros. No, individual. Ah, solitos. Sí, usted cantaba, bueno, fulano que va a cantarnos hoy, y también calificaba la profesora. Pero era chévere. ¿Y cuál era tu materia favorita? Porque vimos que dibujo, ¿y había alguna otra que te gustaba? Sí, me gustaba ciencias. Ciencias sociales me gustaba harto. En ese tiempo nos hacían los billeticos de caramelos, billetes de juguete, nos hacían dibujar los próceres, ¿no? De la independencia, todo eso. Que Antonio Nariño, que Simón Bolívar, todo eso nos hacían dibujarlos, tal y como estuvieran en el papelito, también nos hacían dibujar. Y otra que me gustaba era, creo que era geografía. Sí. Pero era bonito. Nos hacían hacer todo lo que se trata de las montañas, relieves, todo eso, ¿no? Bonito. Me gustaba harto. Pero lo que más me gustaba era dibujar. Pues no era muy buena para el dibujo, pero sí dibujaba. ¿Qué materiales usaban durante las clases? Pues materiales, no, más que todo la cartulina y cuando era tareas o así, del cuaderno de dibujo, porque no había que blog, ni que papel oficio, nada de eso como hay ahora. Entonces del cuaderno de dibujo nos hacían sacar hojas. Y usaban así como materiales extraños, ¿no? Porque dijiste que usaban algo que usaban como carboncillo o algo así. Usaban cosas extrañas. Cuando íbamos a dibujar, como a veces no teníamos el papel para dibujar, para calcar, entonces usábamos carbón mineral. Le echábamos por debajo, ¿no? Por debajo de la hoja. Ahora sí calcábamos, entonces cuando uno iba calcando el dibujo acá, iba marcando abajo. Y le echábamos petróleo a la hoja. ¿Por qué petróleo? Para que quedara bien transparente y calcara bien. Y si no sabe qué hacíamos, le echábamos lápiz por debajo así. Lápiz, entonces quedaba marcado. Ya cuando uno dibujaba, quedaba marcadito como si uno estuviera dibujando el dibujo. Entonces eran como técnicas y cositas que nos inventábamos para como resolver. Y que quedar bien los dibujitos, sí. Ay, qué chévere. Sí. ¿Cómo era un día típico en el colegio? Un día típico era normal, llegábamos, la profesora nos hacía hacer oración. ¿Siempre oración? Todos los días oración, así por lo menos nos sacaban, eran 3, 4 hileras así. Entonces nos decía, bueno, esta hilera le toca hoy la oración. Entonces era el Padre Nuestro, el Credo, el Ave María también. Y también nos tocaba cantar el himno. ¿Así en las mañanas? En las mañanas, sí, en las mañanas, el himno de la escuela. Y así nos hacía hacer actividades, pero la oración infaltable, todas las mañanas. Era muy bonito por eso, cosa que ahora ya casi no se mira. No se mira nunca. Ya no se mira. ¿Y después de eso cómo eran? ¿Cuánto duraban las clases? Como a las 11 salíamos a un recreo y luego ya al mediodía pues nos dejaban ir a la casa a almorzar. Y regresamos. La mayoría vivíamos así cerca. Y algunos que vivían lejos, entonces se quedaban en las casas así, ya tomando cualquier refresquito, limonadita o algo. O se llevaba el fiambre, llevaba fiambrecito. A los que vivían lejos, ellos llevaban en tarrito, los papás les acomodaban arrocito, huevito cocinado, un pedacito de carne frita, así, me cató. Porque ellos también a veces no alcanzaban a ir a regresar a almorzar a la casa. ¿Cuánto les daban? ¿1 hora? Una hora larga, como 1 hora y media. Y entonces salíamos a jugar, habían columpios, eran jueguitos así. Unas llantas también, en esas llantas también jugábamos. ¿Y volvían a las 2? A las 2 volvíamos ¿Hasta qué hora? Hasta las 4:30. Hasta las 4:30 y ya lo que hacíamos de tareas, nos dejaban también tareas para llevar a la casa. Era durito. Era durito, pero era bonito. Era muy bonito. Y ahora que hablas de comida y de esos niños que llevaban, ¿tú llevabas la comida o había algún restaurante escolar? No había restaurante escolar, tocaba llevar limonadita, más que todo eso. ¿Tú qué llevabas? ¿Quién te pagaban? Limonada y arrocito y huevito,
huevito cocinado o frito. ¿Y eso para todas las horas que estaban allá? Sí, hasta las 12 o 2:30 que salíamos a almorzar, porque no había restaurante. Y en ese tiempo no era como ahora, mami, que le dan a usted 2.000, 5.000 pesos para el recreo. Era por ahí cualquier monedita, moneditas. Pero pues casi no había así como ahora que hay harto mecato o así para uno comprar, no. En ese tiempo era todo duro, difícil, pero era bonito a la vez. Sí. Era bonito. Había una quebrada donde cuando salíamos a las 4, que la profesora ya nos decía, por lo menos los viernes, salíamos más tempranito, porque la profesora vivía aquí en el puerto. Yo estudié de entre Orito y Santana, por una vereda que se llama Buenos Aires. Todavía existe la escuelita, solo que ahora ya es más bonita. Entonces ella decía, bueno, ya los dejo salir más tempranito. Y se iban a una quebradita que había a bañar. Un potrero y una quebradita, y nosotros la represábamos con puras ramas para que se haga un charco más bonito y todo, y ahí nos bañamos un rato. Era una forma de jugar y estar ahí, pasarla bien. Y así pasaban las tardes. Así pasábamos las tardes, de ahí ya regresamos a la casa. Ahora que hablamos de esto de las tareas, ¿esto les dejaban muchas tareas o era algo manejable? Siempre nos dejaban. ¿Sí? Sí, siempre nos dejaban hartas, y nos dejaban fuera de eso, por lo menos cuando era matemáticas, nos tocaba aprendernos las tablas, al derecho, al revés, sumas, restas. Es que antes era, no sé, pero era muy importante. Era importante, la matemática era bien importante. Nos dejaban ya más adelante problemas para resolver. Nos tocaba llevar material también, nos tocaban que pepitas de maíz o frijolitos en tarritos para con eso. Otros niños llevaban otras cositas, entonces como que intercalaban, nos hacían hacer en una mesa grande para hacer las sumas, la resta, las multiplicaciones, todo, trabajar así. Y era bonito. Pero interesante, chévere. Sí, era así. A veces cuando nos cogía la tarde para hacer la tarea, tocaba porque no habían velas. Era mechero, un mechero que se hacía de un tarrito o de una botellita, pero que tuviera la tapa de metálica, ¿entiendes? Entonces le hacía un huequito, la llenaba de petróleo y le ponía una tirita y la tapaba bien otra vez y la encendía. Era un mecherito que se colocaba así en lo alto. A veces, a mí mi hermano me tenía a veces el mechero mientras yo hacía la tareita, porque velas no había, ni energía, nada. Difícil les tocaba. Era duro, mamá. Y estos, pues, cosa que no ha cambiado es que siempre van a haber algunos niños que sean un poco indisciplinados. ¿Cómo se las arreglaban los profesores o cómo hacían para mantener el orden así de esos estudiantes? Había un niño que él era muy indisciplinado y siempre, sí, él nos tiraba piedras, nos tiraba maíces a pegarnos o enrollaba las hojas que a veces hacía mal la tarea y nos las tiraba, y era bien montadorcito en el colegio, en la escuelita. Y la profesora, ella tenía una reglita de madera y con esa reglita sabía llegar y ponga la mano aquí, le decía uno. Pero él era, de resto no, casi no era, la mayoría de niños éramos bien. Pero siempre había un hito que era coquillo, era el que más lora nos daba, y la profesora lo castigaba, le ponía a hacer como cuclillitas así por alrededor de toda la escuela, y nosotros nos tomábamos a mirar. Ay, pero pues bien, porque así me imagino que sí aprendían ya. Claro, así uno aprendía la lección, porque era que no se podía. ¿Y tú qué opinabas? ¿Tú qué opinabas de esas normas que tenían así súper? Bueno, porque pues uno también así como le exigen, uno también es disciplinado. Y si no, imagínese, poniéndose la profesora de ruana a toda hora. Entonces, otra duda que tenía es ¿cómo hacías para hacer tus tareas o cómo investigabas? Porque pues en ese entonces no, me imagino que no había internet. No había internet, casi no tenía un acceso, no había biblioteca, nada en la escuela. No. De pronto algunos cuadernos que la profesora nos podía prestar, ¿no? Cartillas. Cartillitas que ella tenía, entonces ya uno, pues el que le interesaba y todo el tema o algo, entonces ella decía, bueno, esta semana llévelo fulano, después lo pasa al otro compañerito, vecinito ya más cercano, y así averiguábamos, investigábamos. De resto, tocaba en las cartillitas, sí, una cartilla que uno tenía o que le prestaran a uno conseguía
o periódicos, así, revistas. Y todo lo que le enseñaran allá a partir de eso. Sí, claro. Y la profesora cuando nos dejaba una tarea, por lo menos nos dejaba, decía, mañana toca tal materia, ¿no? Aprendernos de memoria. Era de memoria y salir allá enfrente. A decirlo. Sí, a decirlo. La profesora le quitaba el cuaderno a uno. Bueno, le vamos a tomar la lección, le decían a uno. Fulana. Y ella sacaba a veces, no como el desorden así, fulano. Para como a ver si usted sí está preparado o no. Fulano, a ver, sálgame de delante. Pásame el cuaderno. Y la profesora acá. Esos eran como los exámenes. Esos eran los exámenes. Entonces sí, a veces uno tenía que memorizárselos todos, pero no, a veces no faltaba, pues no, que uno se saltara, por ejemplo, bueno, ahí ya la profesora miraba que le calificaba a uno, pero el resto era así. Era, salga allá adelante. Las tablas, todo era así. Salga a decirlas allá. Todo era de memoria y oral. Era de memoria y oral, sí. No le daban tiempo casi a uno, por eso uno cuando tocaba exámenes, mejor dicho, ¿no? Por allí atrás se hacían los que no estaban así como preparados, de todas maneras siempre le tocaba. Estudiaban claro. allá. ¿Y cómo era tu relación con tus compañeros? Bien, yo no tenía problemas porque yo era muy amiguera, jugábamos. Yo era muy chévere también con ellos. Y no, sí, chévere. Bien. Teníamos una buena relación todos los compañeritos. Y en ese tiempo no habíamos, o sea, no éramos como mucho grupo, ¿entiendes? Eso te iba a preguntar. Eran 8 de un grado, 10 de otro. Muy poquitos. Sí, poquitos. Entonces, así eran por ahí 30, 25 niños. No era así cantidades así grandes, no. Eran poquitos. Entonces la profesora era así. Ella ya manejaba un grupito, después manejaba otro grupito y así. Interesante. No eran cantidades así como era que 45, 30, en un solo salón, no. Y era un salón grande y ahí todos así, los pupitres. Como en el Irera también. Y Lerita sí, y la profesora allá. Todavía está mi escuelita ahí, pero ya más reformada y todo. Chévere ir a visitarla, ¿sabes? Sí. Yo sé pasar y me da como nostalgia cuando paso por ahí. Y está también, pues ya no la casita, pero sí, ahí han hecho otra casa donde vivíamos nosotros. Era cerquita. Y la profesora, o bueno, hacían algunas actividades o habían días festivos en los que hacían cosas diferentes. Sí, en ese tiempo se usaban los dichosos festivales. Festivales. Había junta comunal, junta de acción comunal, entonces ya se reunían el presidente de la junta con todos ya su grupo y todo, organizaban para recoger, digamos, fondos para un arreglo, o que hay que hacer esto a la escuela. Cuando tocaba hacer para los tanques, para el agua, todo eso se recogía, entonces eran festivales que se hacían. Entonces toda la comunidad tenía que participar, pero nosotros los niños nos dejaban en la casita o a veces nos llevaban un ratico hasta las 7 de la noche, ahí ya iban y nos dejaban en la casita, ya se quedaban los adultos nomás. Hacían marrano, chicharrones, todo eso, entonces cada uno tenía su otra persona encargada de vender la chicha, otra persona así, cositas así para recoger fondos, entre más hubiera no pues se mejor. Aburrían, o sea, ¿No? tenían Y bailaban, mejor dicho, toda la noche. Pero sí, sin hacer desorden, así como ahora, que no, era bien chévere, para que no habían peleas, era bonito. Al otro día, José, a los niños sí nos llamaban a recoger el reguero, otra vez que ahí sí. Ahí sí. Ajá, sabía ir un señor de orito con un termito con congelados. Esa era la felicidad más grande de nosotros, porque por allá no había nevera ni nada. Entonces un heladito uno no lo probaba. Entonces el señor llegaba con un termito, eso se le acababan rapidito. Sí, pero era muy chévere, ¿para qué? Ya, y ahorita que estamos hablando en esto de las relaciones así, que eran muy unidas y todo esto, ¿tú recuerdas de pronto qué papel jugaban los padres en la educación? Pues a pesar de que en mi casa, pues mi papá eran separados, pero mi mamá, ella sí, ¿para qué? Mi mamá era muy pendiente de las reuniones, de la entrega de las libretas, boletines, que en ese tiempo se llamaba libreta. Se hacían reuniones más seguido, los llamaban a los papás que estuvieran ahí y tenía que ir el niño también. El niño tenía que estar ahí
o de pronto cuando el niño iba mal o algo, ya la profesora lo mandaba a llamar, así como ahora también igual, pero entonces como que se acataba más, ¿no?, el llamado de la profesora o del profesor. En cambio ahora pues casi no, una llamada de pronto, no, vea que para preguntar por mi hijo, y si le dicen les va bien, bien, y no, pues no se preocupan como mucho, no les ponen como mucha atención. En ese tiempo no era diferente porque tenía que ir el papá allá. Había más disciplina, parece, en ese tiempo. Sí, también que de pronto se tomaban la educación como algo mucho más importante que ahorita, sí, porque claro, me imagino que en ese entonces los que no estudiaran pues de pronto terminaban de pronto haciendo cosas que no debían. De hacer, sí, en ese tiempo se daba mucha importancia al estudio, ¿para qué? Por eso yo creo que era más, el estudiante era más responsable que ahora, porque es que ahora también por lo mismo que hay tanta cosa, entonces se distraen como mucho, como que el estudio lo van dejando a un ladito, pero en ese tiempo no era el estudio. Así era de noche, con vela, con mechera, lo que tocara, pero hacía la tarea y tenía que llevarla al otro día. Claro. Y ya para terminar, algo así, una pregunta personal es como, ¿qué diferencias encuentras entre la educación antes y la de ahora, y con cuál crees que te quedarías y cuál es mejor? Bueno, pues ahora lo que sí hay más facilidades por lo esto del internet y tanta cosa, ¿no?, que uno de pronto investiga más cosas y todo, pero me quedaría con el tiempo pasado, con el tiempo antiguo, como antes. Me gustaría que volvieran muchas cosas a ser como antes, porque los niños eran más disciplinados, se respetaba mucho a los profesores también, había más respeto por todo. Yo les diría a los niños, sí, que sean muy responsables en su estudio, que sean responsables en la casa también, porque eso influye mucho, que sean obedientes y se concentren mucho en el estudio, porque eso es lo que les va a servir en el mañana. Entonces eso les diría a los niños, y que siempre vayan cogidos de la mano de Dios para todo, que si van de la mano de Dios todo les va a funcionar bien. Eso les diría a los niños. Bueno, muchas gracias, Abu, por compartir con nosotros esas experiencias tan bonitas. Bueno, yo espero que pues también ese mensaje pueda llegar a todos los niños y jóvenes, puedan escuchar este mensaje, porque de verdad es muy valioso. Y espero que les haya gustado este recorrido que hicimos a través de la educación antigua y de ver cómo esto ha causado tanto impacto en lo que es nuestro presente, y de cómo deberíamos retomar viejas costumbres y experiencias y trascenderlas aquí en nuestro presente para seguir mejorando y seguir trascendiendo. Entonces, muchas gracias de nuevo, Abu, y a ustedes por ha sido un placer.